Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. Debido a que ya estamos en épocas navideñas, vamos a empezar con los tutoriales referentes a esta época. Y vamos a empezar con uno que me pidió un suscriptor, pues buscaba cómo realizar la animación de un libro pop-up. Para este tutorial no vamos a requerir de ningún plugin, vamos a utilizar todas las herramientas nativas de After. Los recursos que vamos a utilizar en este tutorial te los voy a dejar abajo en un enlace para que puedas ir a descargarlos. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace y te mandará al sitio en donde tengo alojados los recursos. Una vez que estés en la página, encontrarás del lado derecho una casilla que dice designa un precio justo. Colocas un 0 o la cantidad que desees donar, luego das clic en quiero esto, por último te pedirá un correo y das clic en recibir. Y listo, iniciará la descarga. Si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. De igual manera, te invito a que seas miembro del canal para obtener beneficios exclusivos. En mi Patreon hay diferentes suscripciones y en alguna de ellas puedes obtener los archivos editables o cursos completos. De igual manera, te invito a que me sigas en mi canal de Twitch para que podamos platicar de cualquier otro tema. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debes realizar es crear una nueva composición. Vas a dar clic en el siguiente icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición. Vas a renombrarla por libro Pop-up Render. La anchura y la altura va a depender mucho de tu proyecto. En mi caso lo voy a colocar de 1920 por 1080. La velocidad de fotogramas también va a depender mucho de tu proyecto. Yo lo manejo en 59.94, ya que normalmente lo mezclo con escenas que grabé con mi cámara. En cuanto a la duración voy a darle de 10 segundos, ya que únicamente va a ser para mostrarte cómo se realiza esta animación. Pero tú puedes cambiar la duración acorde a tu proyecto. Y luego das clic en aceptar. Una vez que ya se creó la composición, el siguiente paso es diseñar el libro. Para esto vamos a importar los recursos. Estando posicionados en el panel de proyecto, puedes presionar Control-I o dar doble clic en esta área. Vas a ubicar los archivos que acabas de descargar y en mi caso voy a seleccionar las imágenes del libro y también la paleta de color. Una vez que ya lo seleccionaste, das clic en importar. Y bien, ya tenemos los archivos en nuestro panel de proyecto. En cuanto a los nombres, los puedes identificar por los render passes. El diffuse, que es digamos el render 3D de manera cruda. Luego tenemos las sombras y luego tenemos otras dos máscaras que nos van a ayudar al color. Bien, entonces el primer archivo que debemos añadir a la línea del tiempo es el que se llama Diffuse. Lo arrastramos y si nosotros activamos este icono, podremos notar la transparencia ya que nuestra imagen es PNG. Luego vamos a añadir las sombras. Esta imagen no es PNG, pues necesitamos también un color base que nos ayude a proyectar las sombras que tenemos por debajo del libro y también se nos va a modificar ligeramente el fondo de color que vayamos a colocar posteriormente. Pero todos estos cambios los vas a notar más adelante. Ahora, para poder aplicar las sombras vamos a cambiar el modo de fusión de normal a multiplicar. En el caso de que no tengas activa esta columna, únicamente da clic en el siguiente icono. Y bueno, ahora vamos a empezar a separar las partes del libro para poder ponerle color. Vas a seleccionar la capa de Diffuse y vas a duplicarla con Control D. A este duplicado vamos a posicionarlo por arriba. Y ahora vamos a añadir el archivo que se llama máscara portada y lo arrastramos por arriba. Para que podamos notar este cambio vas a cambiar el mate de seguimiento de la capa de Diffuse, que es esta columna, de ninguno a mate de luminancia. De igual manera, si no tienes esta columna activa, lo único que tienes que hacer es dar clic en el siguiente icono. Y listo. Aparentemente no hubo gran cambio, pero si nosotros buscamos en nuestro panel de efectos el efecto relleno, y luego se lo aplicamos a la capa de Diffuse, ahora sí ya podemos notar que el color únicamente se aplica en esa zona. Y bueno, para esto voy a ir a mi panel de proyecto y voy a arrastrar el archivo de paleta de color para poder ir seleccionando los que quiero, pero tú puedes importar tu propia paleta de colores. Entonces selecciono la capa de Diffuse y me voy a controles de efectos. Ahora, con el gotero voy a seleccionar el color verde. Por el momento nuestro cambio de color es completamente sólido, pero para que se sigan notando nuestras sombras a pesar de haberle añadido un color, vamos a cambiar el modo de nuestra capa de Diffuse de normal a superponer. Y puedes notar que los detalles ya se aprecian.
Vamos a realizar los mismos pasos para la capa del cuerpo, que nuestro cuerpo es esta zona. Voy a ir al panel de proyecto, pero antes voy a duplicar el diffuse. Nuevamente lo posicionamos hasta arriba y ahora arrastramos el archivo que se llama máscara cuerpo. Tiene que ser por arriba del diffuse y ahora cambiamos el mate de seguimiento de ninguno a mate de luminancia. Volvemos a aplicarle el efecto relleno y con nuestro gotero voy a seleccionar el color amarillo. Nuevamente cambiamos el modo de fusión de normal a superponer para que nos siga respetando las sombras. Y bien, de esta manera ya tenemos armado nuestro libro. El siguiente paso es crear un fondo. Para esto vamos a crear un rectángulo. Vas a posicionarte sobre el icono de formas y en el caso de que no tengas la herramienta rectángulo, únicamente deja presionado y te desplegará el siguiente menú. Únicamente selecciona herramienta rectángulo. Por el momento el color de relleno no importa, solo asegúrate de que no tenga ningún trazado. En el caso de que lo tengas, únicamente da clic en las letras de trazado, te desplegará la siguiente ventana y seleccionas este icono. Y luego das clic en aceptar. Y para que se nos pueda crear el rectángulo por toda la composición, únicamente damos doble clic sobre el mismo icono. Vamos a posicionarlo por debajo de todas las capas. Y en mi caso voy a renombrarlo por color fondo. En mi caso, como no quiero que sea un color sólido, voy a añadirle el efecto gradación de degradado. Así que vas a buscarlo en el panel de efectos. Este efecto se encuentra en la categoría de generar y se lo aplicamos. En mi caso no quiero que sea un degradado lineal, así que vamos a cambiar la forma de la pendiente de lineal a radial. Y nuestro pivote de la pendiente está en la parte superior, pero yo la voy a pasar justo al centro. Para esto vas a cambiar el inicio de la pendiente en el eje Y a 540. Esto también va a depender de la medida de tu proyecto. Ahora sí, con nuestro gotero, el color negro lo voy a vincular a este tono de rojo, que es bastante claro. Ahora el color blanco lo voy a vincular al color rojo. Y bien, ya tenemos este degradado en nuestro fondo. El siguiente paso es crear las hojas. Para poder crear las hojas va a depender del tamaño de nuestras hojas del libro. En el caso de que estés realizando el tutorial con los mismos recursos que yo te estoy dando, entonces vas a seguir estas medidas que te voy a dar a continuación. Así que vas a irte al menú que se encuentra en la parte superior y vas a buscar composición. Vas a dar clic y luego nueva composición. Nuevamente se nos abrirá la ventana de ajustes de composición y vamos a renombrarlo por izquierda, hoja 1. Y ahora vamos a modificar la anchura y la altura. En anchura vamos a colocar 1080 y en altura 1400. En el caso de que coloques alguna medida y también se modifica el otro, únicamente desbloquea esta casilla. Nos aseguramos que tenga la misma velocidad y la misma duración que nuestro proyecto. Luego das clic en aceptar. Y bien, una vez que ya se creó la composición, se nos va a abrir. Y vamos a crear la hoja. Para esto vas a posicionarte sobre la herramienta de formas y vas a dejar presionado. Luego vas a seleccionar herramienta rectángulo redondeado. Nuevamente por el momento el color no importa y damos doble clic sobre el mismo icono. De igual manera asegúrate de que no tenga ningún trazado. Vamos a renombrar esta capa por hoja. Debido a que creamos un rectángulo redondeado, vamos a abrir las opciones del rectángulo y luego trazado del rectángulo. Vas a encontrar la opción redondez. En mi caso voy a aumentarlo a 50 para que tengamos estas esquinas redondeadas. En cuanto al color, nuevamente voy a arrastrar mi paleta de color y le voy a aplicar el efecto relleno. Y con mi gotero voy a seleccionar el color blanco. Y ahora ya puedo eliminar esta capa, pues ya no lo voy a necesitar. Nos regresamos a nuestra composición del libro render y vas a ubicar el panel de proyecto. Puedes notar que ya lo tenemos aquí y lo arrastramos a la línea del tiempo. Por el momento se va a ver de la siguiente manera, pero antes de realizar cualquier modificación, vamos a cambiar el pivote. Vas a seleccionar la siguiente herramienta y vas a seleccionar el pivote y luego vas a presionar la tecla control y lo deslizas al lateral izquierdo. De esta manera se nos va a pegar y ahora sí podemos convertir esta capa a objeto 3D dando clic en el siguiente icono. En el caso de que no tengas activa esta columna,
Únicamente da clic en el siguiente icono. Y listo. Una vez que ya convertimos esta capa en objeto 3D, hay que modificar la posición y la rotación acorde a nuestro libro. En el caso de que estés utilizando los mismos recursos que yo te estoy proporcionando, entonces vas a colocar los siguientes datos. Teniendo la capa seleccionada, vas a presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación, y debido a que está como una capa 3D, tendremos mucho más opciones. El primer eje que debemos modificar es el X. Vamos a modificarlo a menos 65 grados. Esto hará que se encuentre en la misma perspectiva. Y nuevamente teniendo la capa seleccionada vas a presionar la tecla P para abrir las opciones de posición. De igual manera vas a notar un cambio, pues ya tenemos el eje X, Y y Z. Ahora sí es momento de machar la posición. En el eje X vas a colocar 960. El eje Y lo vas a modificar a 650 y el eje Z a 2150. De esta manera va a quedar en la misma posición que las hojas. Pero nuestra hoja se llama izquierda, por lo tanto tiene que estar del lado izquierdo. Para esto vas a seleccionar la capa y vas a presionar nuevamente la tecla R para abrir las opciones de rotación. Y el eje Y lo vas a modificar a 180. De esta manera ya se colocará en su posición original. Para crear la hoja del lado derecho, vas a ubicar el panel de proyecto y justo aquí vas a seleccionar la composición de hoja izquierda. Vas a duplicarla con control D y notarás que ya tenemos otra composición, y esta vas a renombrarla por derecha hoja 1. Recuerda que lo tienes que duplicar en el panel de proyecto, ya que si lo duplicas en la línea del tiempo únicamente estás haciendo un duplicado del mismo. Por lo tanto, si nosotros llegamos a modificar el color de la hoja o el contenido, se nos va a aplicar en ambas y no queremos eso, ya que queremos que las hojas sean independientes. Y ahora sí, para no colocar tantos elementos, vamos a duplicar esta capa en la línea del tiempo. Y te vas a asegurar que esté seleccionada esta capa. Ahora, la capa que acabamos de duplicar, que es la derecha, vas a seleccionarla y arrastrarla por encima de este duplicado. Y antes de soltar vas a presionar la tecla Alt y sin soltar la tecla, sueltas el clic del mouse. De esta manera puedes notar que se nos ha sustituido. Lo veo de una manera mucho más rápida para no estar cambiando nuevamente los valores en rotación y en posición. Así únicamente vamos a cambiar un valor. Voy a presionar la tecla R y la rotación en Y la regreso a 0 grados. Y ahora sí ya tenemos las dos hojas, izquierda y derecha. Para poder animar las hojas, vas a seleccionar la capa derecha hoja 1. Y estando posicionados al inicio en la línea del tiempo, vas a crear un fotograma en la rotación Y, dando clic en el siguiente icono. Luego avanzamos hasta el segundo número 1. Aunque tú puedes avanzar los cuadros que quieras, pues va a depender mucho a cuánta velocidad quieres que dé vuelta la hoja. Para mí está perfecto un segundo. Y luego lo modificamos a 180. De esta manera tendremos esta animación. Pero para que no se vea tan plana vamos a seleccionar ambos fotogramas y vas a presionar la tecla F9 para crear un suavizado. Y bien, como te decía, queremos que las composiciones o las hojas sean independientes, ya que si nosotros entramos a la composición de hoja derecha, podemos escribir cualquier texto. Y nos regresamos a la composición original. Puedes ver que ya se ve reflejado. Y bueno, al momento de dar la vuelta, se va a notar por la parte de atrás. Pero no te preocupes, una vez que empecemos a añadir más hojas, esto se va a ocultar. El siguiente paso es crear nuestra escena. Para esto vas a importar los archivos de escena que te dejé en los recursos descargables. Estando posicionados en nuestro panel de proyecto, vas a dar doble clic en esta área y vas a ubicar el archivo de Illustrator que se llama Diseño Escena Navideña 1 y luego das clic en importar. Se abrirá la siguiente ventana y vamos a dejar el tipo como composición y las dimensiones vas a dejarlo en tamaño de la capa. Luego das clic en aceptar. Una vez que ya lo tengamos en el panel de proyecto, vamos a ingresar a la composición. Podemos notar que tenemos los siguientes elementos. Te recuerdo que tú puedes crear tus propios elementos. En este caso yo los junté en un archivo de Illustrator, ya que al manejar vectores podemos escalarlo a la cantidad que nosotros queramos sin que pierda calidad, por lo que no es necesario tener un archivo de Illustrator por cada elemento.
Como puedes notar, en un solo archivo puse todos los elementos que vamos a colocar en nuestra escena. Lo único que sí te recomiendo es que tengas una capa por cada elemento, pues al momento de que la importemos a After, los tendremos de la siguiente manera y así poder seleccionarlo de manera independiente. Y vamos a seleccionar únicamente los elementos que queremos que estén del lado izquierdo. Luego vamos a seguir con el lado derecho. En mi caso van a ser estos elementos. Los copiamos con Control C y nos regresamos a la composición original. Y los pegamos con Control V. Antes de realizar cualquier modificación, vamos a cambiar el pivote de cada uno de los elementos. Para esto vamos a seleccionar esta herramienta, que es la herramienta de punto de anclaje, y vamos a seleccionar un elemento. Luego seleccionamos el pivote y lo desplazamos a la parte inferior. Para que se nos pegue justo a la parte inferior, deja presionado la tecla Control. Y vamos a realizar esto con cada uno. Por el momento voy a ocultar todos los elementos y voy a seleccionar en mi panel de proyecto la composición hoja izquierda 1 y voy a duplicarla con Control D. Ahora ya tengo hoja izquierda 2. La voy a arrastrar por debajo de los elementos. Voy a modificar el pivote, pero en esta ocasión al lado derecho, pues esta hoja es del lado izquierdo. Y ahora lo convertimos en objeto 3D. Luego presionas la tecla R para abrir las opciones de rotación y en el eje X vamos a cambiarlo a -90. De esta manera tendremos visible todo nuestro libro. Vamos a ir poniendo visible elemento por elemento, en este caso la casa. Y de igual manera lo convertimos en objeto 3D. Voy a reposicionarlo. Yo te recomiendo que lo coloques al centro y luego a partir de ahí irlo modificando a la posición que queramos. En este caso en el eje X es 960 y 540 en el eje Y. Para poder saber en qué lugar lo vamos a colocar, yo te recomiendo que cambies la vista de 1 a 2 vistas horizontal. De esta manera tendremos la vista de cámara activa y luego la vista superior. En el caso de que tengas otra vista, da clic en esta área y lo puedes cambiar, ya sea de izquierda, atrás, derecha, pero para esta ocasión voy a seleccionar superior. Y ahora sí, seleccionamos la casa y teniendo la herramienta de selección activa, podemos desplazarlo únicamente en el eje Z y en el eje X. El eje Y no lo modifiques, ya que si nosotros lo modificamos, ya no va a estar pegado a nuestra hoja. Entonces este paso vamos a realizarlo con cada uno de los elementos. Recuerda, convertir en objeto inteligente, luego reposicionarlo al centro y de ahí acomodarlo. De igual manera, si quieres tener otros elementos, lo único que tienes que hacer es duplicarlo y reacomodar. Voy a adelantar este proceso para hacerlo más rápido. Una vez que ya colocamos los elementos en la posición que queremos que estén, nos regresamos a una vista. Y justo aquí vamos a seleccionar todos nuestros elementos y vas a ubicar este icono de lazo. Vas a seleccionar cualquiera y lo vas a arrastrar a hoja izquierda 2. De esta manera vamos a vincular estos elementos a esa composición. Una vez que ya esté vinculado, si nosotros modificamos la posición, la rotación o la escala, va a seguir estos movimientos. Es decir, nuestros elementos ahora estarán pegados a nuestra hoja. Y vamos a reacomodar esta hoja en la posición que debería de estar. La rotación en el eje X vamos a cambiarla a -65 para machar la perspectiva y luego la posición. Vamos a colocar 960 en el eje X, 650 en el eje Y y 2150 en el eje Z. Voy a eliminar la capa de paleta de color para que no nos estorbe, además que ya no lo vamos a necesitar. Bien, ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero ahora con la hoja derecha. En el panel de proyecto vas a seleccionar hoja derecha y la duplicas para que ahora tengamos dos. La importas a la línea del tiempo y debido a que es un duplicado, si creaste un texto no importa, únicamente entra a esa composición y eliminas el texto. Y listo, ya no lo tendremos. Lo convertimos a elemento 3D y la rotación en el eje X la cambiamos a -90 para que se encuentre completamente plano. Y seleccionamos los otros elementos. Y ahora sí, vamos a realizar los mismos procesos. Voy a adelantarlo para que sea un poco más rápido. Solamente recuerda, una vez que ya los copiaste y los pegaste, hay que modificar el pivote a la parte inferior de todos los elementos y reacomodarlos.
Y bien, una vez que ya terminamos de acomodar todos nuestros elementos y las hojas, lo que vamos a hacer es animar las vueltas. Para esto voy a ocultar todos los elementos y las dos hojas que acabamos de crear, para dejar únicamente las dos principales. Ahora, como la hoja se empieza a alzar, nuestra hoja del lado derecho ya se empieza a poner visible, por lo tanto vamos a arrastrar todas estas capas de la hoja derecha por debajo de esta hoja que está dando vuelta. Por lo que ahora si nosotros ponemos la hoja visible, ya lo vamos a tener. Y también podemos ir colocando poco a poco los elementos. Bien, ahora voy a avanzar unos cuantos cuadros, tal vez en el cuadro número 15, y voy a seleccionar todos nuestros elementos. Voy a presionar la tecla R y la rotación en el eje X en cualquiera de las capas voy a colocarlo en -90. Y voy a crear un fotograma dando clic en el icono de rotación X, puede ser en cualquier capa, ya que como tenemos seleccionadas múltiples capas se nos va a aplicar en lo demás. Ahora, yo te recomiendo que avances 10 cuadros. Para poder avanzar 10 cuadros vas a presionar la tecla Shift y luego la tecla avanzar página. Una vez que ya avanzamos los 10 cuadros regresamos este valor a 0 grados. De esta manera nuestros elementos se levantarán poco a poco. En los archivos descargables te voy a dejar un bloc de notas con la expresión de bouncing. Encontrarás el siguiente código, únicamente seleccionas todo y lo copias con control C. Y vas a ir a cada uno de los elementos y justo en la rotación X vas a posicionarte sobre el icono del reloj y vas a presionar la tecla Alt y sin soltar das clic. Esto te abrirá la ventana de expresión y justo aquí vas a pegarlo con control V. Vas a realizar el mismo paso con cada uno de los elementos que se encuentran de este lado. Y tendremos la siguiente animación. Ahora, para el lado izquierdo vas a posicionarte justo a la mitad, es decir, en nuestro cuadro número 30, justo a la mitad donde está dando la vuelta en la hoja. Ponemos visible todas estas capas y como ya están vinculados los elementos, vamos a cambiar la rotación de la hoja izquierda. En el eje Y vas a cambiarlo a -90. De esta manera estará posicionado a la par que la otra hoja. Y luego vas a vincular con este icono de lazo a hoja derecha 1. De esta manera seguiré el movimiento. Y realizamos el mismo paso con la rotación de cada uno de los elementos para que vaya apareciendo. Nuevamente me voy a posicionar en mi cuadro número 30. Y voy a presionar la tecla R de todos los elementos y la rotación en el eje X la voy a cambiar a -90. Creo un fotograma, avanzo 10 cuadros y lo regreso a 0 grados. Y nuevamente vuelvo a pegar la expresión en cada uno de ellos. Nuevamente me voy a posicionar justo donde empieza, es decir, en mi cuadro número 30, cuando está completamente vertical. Y tendremos la siguiente animación. Para animar las siguientes hojas va a ser exactamente el mismo proceso que realizamos. Por ejemplo, justo aquí, en el segundo número 4, voy a seleccionar la hoja derecha 2. Y voy a presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación y en el eje Y voy a crear un fotograma, avanzo un segundo y lo cambio a 180. Selecciono ambos fotogramas y suavizo la animación. De esta manera pasará a la siguiente hoja. Nuevamente cuando esté completamente vertical, regresamos la animación de cada uno de los elementos. Creamos un fotograma estático, ahora sí avanzamos los 10 y regresamos a -90. Y recortamos la duración. Y luego regresamos también estos elementos. En mi caso me voy a posicionar en mi segundo número 4 y selecciono los elementos del lado izquierdo, presiono la tecla R, creo un fotograma estático y luego avanzo todo un segundo. Y regreso el valor a -90. Voy a regresar un poquito y recorto la duración de todas estas capas. Y tendremos la siguiente animación. Si se sigue traspasando, únicamente regresa unos cuantos cuadros atrás y empieza a recortar la duración de cada elemento a modo de que desaparezca.
y listo. Y volvemos a realizar todos estos pasos con cada una de las escenas que nosotros queramos añadir. Y bueno, creativo, probablemente se torne un poco difícil si es que no estás tan familiarizado con el programa, pero ve poco a poco y sigue bien los pasos para que puedas realizar este tutorial. Si quieres formar parte de una comunidad creativa, te voy a dejar el enlace a Discord abajo en la descripción. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayudarás muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. Recuerda que me puedes compartir tus proyectos a cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.